Yo quiero probar en particular que gamma 0 de B en h a la 1 medio en la frontera de omega es menor o igual que una constante por la norma de B en h1 de omega. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sale? Es lo que queremos probar. Ok. Yo digo que es suficiente probar esto. ¿Por qué? Y dice, lo acabo de borrar, pero dije, es por el operador de extensión. Primero es por el operador de extensión. Ok. ¿Por qué? Fíjense que si ustedes prueban esto, la continuidad de la extensión dice que este término de acá está dominado por otra constante. Entonces cambiamos la constante C0 por la norma de B en H1 de Rn+, siendo esta la extensión, ¿no? Estoy llamándolo igual, ¿no? Pero si a ustedes les dan B en Rn+, la extienden a Rn con teorema de extensión, ¿no? ¿Sale? Pero el teorema de extensión es decir, aquí hay una P invisible. P de B aquí dice, ¿sí? El teorema de extensión me dice que el operador de extensión es continuo, entonces esto es menor o igual a esto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces esto de aquí es menor o igual que una constante por la norma de B en H1 de Rn+. Ya tendrían esto, ya tendrían que la norma en H1 medio de Rn-1 es menor o igual que C0 por la norma de B en H1 de Rn+. ¿No? Ahí está, de entrada. Y luego dice, ya lo borré, pero dice por la densidad de las funciones de prueba en H1. Creo que eso se explica solo, ¿no? Porque las funciones de prueba en H1 son densas, ¿sí? Son densas, entonces este resultado se va a valer si toman el límite. Se va a valer para cualquier función en el límite. Ajá, cualquier punto límite de las funciones de prueba. ¿Sale? Y luego pueden decir, pero oye, todavía no tengo lo que quiero. Vean que esto es gamma 0 de B, pero en Rn-1. Ajá. ¿Qué hacen ahora? Ya que tienen esta desigualdad, ¿qué hacen? Ah, pues partición de la unidad y cartas locales. Ajá. Es decir, les dan un conjunto, cada pedacito lo aplanan, ¿ok? Lo mandan a ya saben que lo mandan a la esfera unitaria, ¿ok? Prueban lo que quieren ahí, se vale esta desigualdad ahí, se regresan con transformación de coordenadas y pegan todo con la partición de la unidad. Entonces, esta me da todo lo que quiero, esa desigualdad me da todo lo que necesito. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la prueba entonces. ¿Va? Y les decía, es suficiente hacerla para funciones de prueba por la densidad de las funciones de prueba en H1. La densidad y la continuidad de gamma 0, claro, ¿no? Ok. Entonces, vamos a denotar, para no cargar con este término, denotamos Mn como 1 entre 2pi a la n medios por dx. Esto va a ser la medida de Lebesgue por ese factor, ¿sale? Y Fn, la transformada de Fourier, ¿okay?, en Rn. Y vean que, por cierto, esto ya lo tienen definido, ¿eh? No hay pretexto, ya saben quién es. ¿Sí? Por si todavía están preguntándose, oye, ¿pero quién es H1 medio? Ya saben quién es. ¿Va?
Ya tiene la definición de eso. Ya la vimos. ¿Va? Entonces, tenemos que la transformada de Fourier de B es una función de xi y es la integral en Rn de e a la menos ix punto xi b de x respecto de mn. Por eso le puse mn, ¿no? Para quitarme el 1 entre 2pi, porque voy a estar cargándolo. Entonces, para cualquier b función de prueba en Rn, usando el teorema de Fubini, tenemos que Fn de B, ¿ok? ¿Cómo lo...? Aquí le puse xi, pero ahorita voy a cambiar la notación. De modo, x', xn. Vamos a escribirlo así. Esto va a ser igual a la integral en R de e a la menos i xn por t, ¿sale? Por la integral en Rn menos 1 de e a la menos i x' punto y por b de yt, respecto a mi nueva medida de m, pero n menos 1 está aplicándose en y respecto de m1 en t. ¿Ok? No hice nada realmente. No hice nada, no hice más que... Aquí lo que podría confundirlos, digamos, es que cambié la notación, nada más que estoy poniendo la xi como x', xn, esto no se confunde. ¿Va? ¿Ok? Entonces no hice más que descomponer esta integral. ¿Sale? Usé Fubini. ¿Va? Ok. Pero fíjense que esta por sí sola es una transformada de Fourier, pero unidimensional. Entonces eso es igual a la transformada de Fourier en una dimensión de la transformada de Fourier de n-1 dimensiones de b de x', punto en xn. ¿Sale? Ok, pongo el punto para notar que F1 está aplicándose a esta variable. ¿Sí? ¿Okay? Bien, pero fíjense que esto es lo mismo que f a la n menos 1 de F1, estoy usando Fubini, de B, ¿okay? Ahora al revés, xn en x'. ¿Sí? Entonces ahora estoy aplicando F1 en la primer componente, ahora estoy aplicando F1 y me queda función de xn, o sea, estoy aplicando F1 en la variable t, en la última componente, ¿sale? Y después eso, ahora, la Fn-1 aplica en esta componente y me queda función de x'. ¿Sale? Bien, a eso le vamos a poner 1. ¿Sale? Entonces vamos a calcular la norma de, más bien la norma h1 medio de Rn menos 1
de gamma 0 de b, porque eso es lo que quiero estimar a fin de cuentas, ¿no? Es lo que queremos estimar. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que gamma 0, a ver, permítanme. Vergas, ya dejé un batidillo acá. A ver. ¿Dónde borró? Aquí abajo. Entonces, gamma 0 de b, yo la puedo escribir y aquí como función de x', ¿okay? Esto es igual a b de x', 0. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Gamma 0 de b es función de x', porque esto es una función en la frontera de Rn+, ¿no? ¿Sale? Es una función en la frontera de Rn+. Como esto es una función de prueba, la traza de b, pues es b evaluada en la frontera. Es eso de ahí. Bueno, pero esto fíjense que lo vamos a escribir como f1, la transformada de Fourier unidimensional inversa de f1 de b de x', punto evaluar en 0. ¿Sale? ¿Qué es eso? Teorema de inversión de Fourier en una dimensión. ¿Sí? Por el teorema de inversión de Fourier. ¿Sale? Por lo tanto, podemos escribir gamma 0 de b como función de x' como una integral de menos infinito a infinito de f1 de b de x', punto, ¿ok? Todo esto función de t respecto de t, y a esto le ponemos 2. ¿Por qué lo puedo escribir así? ¿Ok? Ok, teorema de inversión de Fourier, ¿no? Teorema de inversión de Fourier me dice, aquí está, fíjense aquí, separen esto, me dice, saca la transformada inversa de Fourier y evalúala en 0, claro, porque estoy evaluando en la frontera, ¿no? ¿Sale? Ok. O sea, es lo mismo que decir, a ver, ¿cómo expresas la función f0? Eso que estoy haciendo ahí, que no los confundan la notación. ¿Cómo expresas la función L0, f0, f en 0? Ah, pues yo lo puedo expresar como la transformada de Fourier, ¿ok? De la función, supongamos que es unidimensional, ¿ok? Vamos a ponerle x. No voy a poner el factor 1 entre 2 pi n medios, ¿no? De e a la menos i x punto y por f de f pico. Entonces
menos x punto xi, f de x, ¿no? Y luego la función f de x, ¿quién es? Pues va a ser la transformada inversa e a la i x punto xi de f pico de xi respecto de xi, ¿no? O sea, ¿sale? Ok, transformada inversa, pero me dice evalúala en 0. Ok, fíjense, antes de evaluarla, vean que esto es f a la menos 1 de f pico, podemos poner, okay, f a la menos 1, vamos a ponerle f pico de xi, y f a la menos 1 va evaluada en x, ¿sí? Pero ustedes les dicen evalúala en 0. Es lo que hice acá, ¿va? ¿Ok? Entonces, como está evaluada en 0, el e a la menos i x punto xi se hace 0. Por eso es que no aparece aquí la exponencial, porque está evaluada en 0. Ok. Entonces vamos a aplicamos transformada de Fourier n-1 a ambos lados de 2. ¿Ok? Y usamos 1. Si les puse 1. Sí. ¿O no? No, sí, aquí está. Aquí está. Este es 1. ¿Vale? Vamos a aplicar transformada esta. ¿Ok? Y usamos 1 para obtener que f n-1 de gamma 0 de b de x', esto, de acuerdo con 1, es igual a la integral de menos infinito a infinito, ¿ok?, de fn de b en x', t respecto de t. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sale? Estoy usando 1, nada más que ya borré la parte de donde viene esto, pero eso me la relacionaba. 1 estaba relacionada con fn. ¿Okay? Entonces tenemos esta identidad. A esta identidad le ponemos 3. ¿Sí? Entonces luego, por la caracterización de Fourier H1 de Rn, tenemos que la norma de B, el H1 de Rn es la integral en Rn de 1 más x al cuadrado de fn de b, ¿ok?, en función de x al cuadrado de x. Que no nos confunda que en lugar de xi puse x, es pura notación. ¿Okay? Fíjense que esto es lo mismo
la integral en Rn de 1 más x' al cuadrado más t cuadrada de fn de b de x', t al cuadrado de x' de t. ¿Sí? ¿Va? Fíjense que podemos reescribir 3, que acabo de borrar, como nada más un truquillo. Fn-1 de gamma 0 de b de x'. Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de fn de b, ¿ok? De x', t, de 1 más x' al cuadrado más t cuadrada a la 1/2 sobre 1 más x' al cuadrado más t cuadrada a la 1/2 de t. ¿No? No hicimos nada. Y usamos Cauchy-Schwarz y tenemos que el módulo de fn-1 de gamma 0 de b en x' al cuadrado es menor o igual que la integral de menos infinito a infinito del módulo de fn de b de x', t al cuadrado de 1 más x' al cuadrado más t cuadrada respecto de t, ¿ok? Así es, ajá. Voy a tener que borrar de este lado por es todo esto, ¿ok? Está multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de dt sobre 1 más x' al cuadrado más t cuadrada. ¿Sí? Respecto a la dt, sí, ya está. Y esto es 4. Ajá. Cauchy-Schwarz, es un truco ahí nada más. Ok. A ver. Esta integral es finita, ¿no? ¿Sí? Voy a borrar aquí abajo una vez. Como podrán ver, son puras cuentas. Esa es la ventaja de Fourier. Bueno, una de las ventajas de Fourier. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el cambio de variable. T igual a 1 más x' al cuadrado, ¿ok? A la 1/2 por s. ¿Sale? Entonces me queda que la integral de menos infinito a infinito respecto de t, ¿ok? De 1 más x' al cuadrado más t cuadrada resulta ser ahora
hacen este cambio de variable y hacen la integral y les va a quedar que esto es igual a pi sobre 1 más x' al cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Es una cuenta muy simple, ¿va? Entonces esto es 5. Entonces combinando 4 y 5, 4 y 5, obtenemos que uno más x' al cuadrado a la 1/4 por fn menos 1 de gamma 0 de b x' al cuadrado, todo esto, ¿okay? Todo eso es menor o igual que pi, ¿okay? Por la integral de menos infinito a infinito de fn de b de x', t al cuadrado de 1 más x' al cuadrado más t cuadrada respecto de t, ¿no? Entonces, lo único que hice fue pasar este para acá y meterlo en el cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bien, esto es 6. Entonces, integramos ahora 6. Integramos 6 sobre r n menos 1 para obtener, ok, ahora sí me extendí todo, pero porque las desigualdades las están un poco largas. Entonces, para obtener la integral en Rn menos 1 de 1 más x' al cuadrado a la 1/4, ok, por fn menos 1 de gamma 0 de b, ok, de x' al cuadrado respecto de x' es menor o igual que pi por la integral en Rn, ahora, de fn de b en x', t al cuadrado por 1 más x' al cuadrado más t cuadrada, ok, respecto de x', respecto de t. Y ya acabamos, ¿no? Porque ¿esto qué es? Esto es la norma de la función b en H1 usando la caracterización de Fourier. ¿Y esto qué es? Eso es la caracterización del espacio H1 medio de Rn-1, que ya les dije que ya conocemos. Porque ¿quién es? Pues acuérdense que según la caracterización, esto va a ser todas las funciones W que están en L2 de Rn-1, tales que 1 más y al cuadrado, aquí va al exponente entre 2, entonces es 1/4 por la transformada de Fourier de W, pero la transformada de Fourier en Rn-1, ¿no? N-1, esto sí, esto por la transformada de Fourier de esto está en L2 de Rn-1. Esa es la caracterización así tal cual. La caracterización que les di, nada más pongan S igual a 1 medio. ¿Sí? Pues ahí está, vean. Por eso les dije, ya sabían hacerlo. ¿Sí? Ya tienen quién es H1 medio de Rn-1, ya tienen quién es H1 medio de omega, de la frontera de omega, caray. ¿Sí? Y pues ya estuvo. Vean, ¿dónde probé la sobreyectividad? La probé es toda la prueba. En la prueba lo que hice fue mostrar que gamma 0 de b tiene esta propiedad. ¿Sí o no? ¿Ok? Gamma 0 de b tiene esta propiedad. ¿Sale? ¿Sí?
gamma 0 de B está en H y medio. Cualquier elemento tiene esa forma. Entonces, por la caracterización de Fourier y la definición de H a la 1 medio de Rn menos 1, concluimos que la norma de gamma 0 de B en H1 medio de Rn menos 1 es menor o igual que la raíz de pi por la norma de B en H1 de Rn. ¿Sale? Y por lo tanto, gamma 0 es continuo de H1 de Rn en H1 medio de Rn menos 1. ¿Sale? Ahí está la prueba. ¿Ok? Bien, aquí le dejamos. Gracias.